Decía, hasta la revolución industrial inglesa del siglo XIX no existían los obreros, no existía el proletariado. Al crearse la industria, que además tiene que ser urbana, por concentrar la población y el talento y la demanda de los consumidores más los productores, se crea el proletariado. El proletariado se articula a través del marxismo, que es una teoría que nace para explicar la existencia de esta nueva clase, y al marxismo, que deviene en comunismo en su praxis, se opone el capitalismo, el sistema liberal, y ahí se da una crisis identitaria, porque se inventa una clase, ¿sí? Toda revolución se termina creando una crisis identitaria. Y contemporáneamente la gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. La gente ya no quiere... Ahora, en compañía del economista, periodista José González, quien nos acompaña esta vez presencial. Lo hemos tenido otras veces virtual. El gusto de tenerlo acá presencialmente. Encantado, Magdiel, un placer conocernos personalmente. Claro que sí, hemos conversado muchos temas en alguna ocasión, sobre todo temas económicos. Hoy, precisamente, más temprano se estaba desarrollando un foro que tenía como tema ver todas las coyunturas. Estamos sin duda, creo que nadie puede negar que estamos en un tiempo que, digamos, están pasando tantas cosas al mismo tiempo que es como complicado no darse cuenta del cambio vertiginoso. Correcto, más que complicado, complejo. Dicen los filósofos que lo complicado es lo mecánico, lo electrónico que se puede arreglar. Lo complejo no tiene arreglo, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, que es sencillo la llave del auto, que es complicado la mecánica del auto. Y hoy día ya no se habla de mecánica, sino de mecatrónica, porque los automóviles tienen mecánica y electrónica. Claro. Ya no es sencillamente fierros, bielas, sino toda la parte electrónica. Entonces hoy día los mecánicos ya no son mecatrónicos. No, como a mí, que en estos días me volaron la computadora del carro, ya no enciende. Correcto, eso es mecatrónica. Eso es complicado. Y lo complejo es el automóvil en tráfico. Porque si usted manejando su carro con otros manejando sus carros, con semáforos, con normas, con leyes, eso es lo complejo. Lo complejo. Eso se llama sistemas complejos, se llama eso en física. El universo es un sistema complejo. La humanidad es un sistema complejo. Y un poco esos son los temas que vengo tocando. Vengo de Medellín, de Lima, ahora estoy en Panamá, haciendo esta presentación que habla sobre la era de las revoluciones. Bueno, yo he escuchado en algún momento que estamos no en una era de cambio, sino un cambio de era. Y que al mismo tiempo hay quienes dicen estamos ya entrando en una, algunos dicen cuarta, otros dicen quinta revolución. Por la cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo. La energía, que el transporte se está revolucionando, la economía. Pero ¿qué está pasando en este momento y cuáles son, digamos, las principales características que nos ayudan a entender por lo menos que realmente lo que sucede en este momento va a cambiar no solamente la sociedad, sino la forma en la que los seres humanos coexistimos? La presentación que vengo haciendo hace referencia al último libro de Fareed Zakaria, que es el comentarista internacional de CNN y uno de los intelectuales públicos más importantes en los Estados Unidos, que habla de que estamos viendo una era de revoluciones. Y su tesis es que en la historia de la humanidad occidental, y él subraya claro, que esto es una historia de Occidente, porque la historia de Oriente, la de Eurasia, la de Medio Oriente, no es necesariamente la nuestra, pero vamos a hablar de la civilización occidental judeo-cristiana, a la que pertenecemos nosotros. Según él, solo han habido dos grandes revoluciones. La revolución parlamentaria holandesa del siglo XVII, que genera el orden democrático como lo entendemos en la modernidad, y hay que recordar que ya no solo estamos en la posmodernidad, sino en la postmodernidad, lo que se llama la metamodernidad, en que las redes cumplen un rol fundamental. Y la revolución industrial inglesa del siglo XIX, que está, según ciertos académicos, intelectuales, en la cuarta o en su quinta iteración. Y él dice que para que una revolución exista tienen que haber cambios culturales, mercantiles, de negocios, tecnológicos, geopolíticos, sociales, políticos, y que toda revolución genera crisis identitarias. Voy a agarrar un momento el tema de la crisis identitaria, que sí es importante. Correcto. Y quiero de repente entrar en la otra parte de la revolución que tiene que ver con la parte del comercio, porque creo que el Internet, digamos, es como uno de esos componentes clave para entender lo que está pasando hoy día. Correcto. Estoy seguro que muchas personas compran hoy día por Amazon, pese a que en Panamá no tenemos, digamos, tiendas de Amazon, pero es muy ya recurrente, es normal, es habitual.
Y es algo que quizás pasamos por alto, pero esto tiene sus implicaciones, digamos, en el comercio internacional, ¿no? ¿O me equivoco? Correcto. Y de nuevo, lo que ha cambiado, por eso habla Zacarías de temas tecnológicos, y él ilustra el tema identitario. Decía, hasta la revolución industrial inglesa del siglo XIX no existían los obreros, no existía el proletariado. Al crearse la industria, que además tiene que ser urbana, por concentrar la población y el talento y la demanda de los consumidores más los productores, se crea el proletariado. El proletariado se articula a través del marxismo, que es una teoría que nace para explicar la existencia de esta nueva clase, y al marxismo, que deviene en comunismo en su praxis, se opone el capitalismo, el sistema liberal, y ahí se da una crisis identitaria, porque se inventa una clase, ¿sí? Toda revolución se termina creando una crisis identitaria. Y contemporáneamente la gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. La gente ya no quiere revolver el sistema. Las revoluciones comunistas del siglo XX, como la cubana, ya no tienen espacio en la contemporaneidad. Y entre otras cosas, porque campesinos y obreros han desaparecido. Ya no, la industria no funciona como antes. Y la gente quiere reconocimiento, no necesariamente respeto, ¿sí? Y en el proceso de la metamodernidad, de las redes, de la consolidación de la virtualidad, la globalización que la globalidad implica, y que la gente quiere derechos reales, que hoy día tiene virtuales, la aprobación del matrimonio homosexual, la libertad de género, la consolidación del feminismo, genera problemas identitarios. Y conservadores y liberales entran en un nuevo conflicto en el cual se está definiendo las nuevas dinámicas de la sociedad hacia adelante. Eso coincide con lo que se llama la multipolaridad. El mundo que era bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, los Estados Unidos. Colapsa la Unión Soviética, nos volvemos un mundo unipolar en donde los Estados Unidos determinan las dinámicas del planeta. Eso no dura mucho. Y hoy estamos en un mundo multipolar, en donde la China le reta la hegemonía económica a los Estados Unidos, propone sus propias reglas. Rusia, lo que es parte de Eurasia, reclama su rol en la historia. Medio Oriente reclama el suyo. Se crean nuevos polos de alianzas geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas, y el mundo hoy día se divide entre el norte global, que son las economías que antes se llamaban desarrolladas, occidentales, y el sur global, donde está China, Rusia, América Latina, y esa es la nueva dinámica que se está planteando. Y el mundo globalizado no se desglobaliza, sino que se realinea la globalización. Muy interesante, porque pareciera que más bien hay un tipo de esquema fraccionario, pero al final todavía, digamos, esa interconectividad se va dando, producto quizás también de las redes sociales, que han causado que cosas que digamos en Asia son virales, en Latinoamérica también lo puedan ser. Eso quizás alimenta un poco esa dinámica, ¿no? De interconectarnos hasta culturalmente, no necesariamente económicamente. Correcto, y por eso es que Zacarías dice que si no hay una revolución tecnológica, las redes sociales, los teléfonos inteligentes hoy día son el equivalente de las hilanderas mecánicas del siglo XIX. ¿Cómo se tejían camisas antes de la industrialización inglesa? A mano. Y había una capacidad limitada de producir camisas. Cómo los dominicos, la orden de los dominicos, que se organiza cuando Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica, él codifica la fe, la organiza, crea lo que no existía. Y los dominicos se encargan de las bibliotecas e ilustran Biblias, las escriben a mano, ¿sí? Cuando se inventa la imprenta, un sistema mecánico para imprimir. Con Gutenberg se empiezan a imprimir, que es el primer libro que se imprime, la Biblia. Al imprimirse se masifica el texto. Viene el primer cisma y la primera reforma de Lutero. Lutero traduce la Biblia del latín al alemán. Y para traducirla crea la gramática alemana, que no existía, porque la lengua alemana no existía por escrito. ¿Me dejo entender? Viene el calvinismo, viene la iglesia anglicana, y se crean grandes perturbaciones. Lo que hace la tecnología a través de la telefonía celular, que requiere de una serie de evoluciones tecnológicas para llegar donde estamos, los teléfonos que tenemos en el bolsillo, si usted tiene un teléfono de última generación, que tienen chips de 64 bits, ya no son teléfonos, son computadoras. ¿Sí? Antes eran 32 bits, ahora son 64. Y ese teléfono está comunicado con data centers, la nube, que no es una nube, son data centers, que empieza a generar una serie de dinámicas, acceso al conocimiento. Wikipedia hoy día es más
popular y valiosa que la Enciclopedia Británica, cosa que hace 20 años era inverosímil. Impensable pensar. Y Google y la inteligencia artificial, y eso está generando todas estas dinámicas porque integramos masivamente a la gente a la vida virtual y la gente quiere una integración a la vida real. Y esto con los conflictos actuales que no dejan de ser, hablamos de los conflictos como el del Medio Oriente, Rusia y China, que también tienen un gran impacto, pero quiero centrarme un poco. Leí hace un tiempo a Harari que decía que esta polarización precisamente entre los capitalistas y los que estaban en contra del capitalismo ya no es más, que no existe tal postura de izquierdas y derechas. ¿Cómo se conjuga eso hoy día? Porque hay quienes todavía no tienen claro si son de izquierda o de derecha, pero pareciera que ambos están equivocados. El esquema de izquierda-derecha es producto de una situación física de las cortes francesas durante la Revolución Francesa, en donde los monarquistas se sentaban a la derecha y los parlamentaristas se sentaban a la izquierda. Eso que prevaleció hasta bien entrado el siglo XX hoy día es muy limitado como categoría de pensamiento. Y hoy día hablamos más de conservadores y liberales. Pero del liberalismo clásico, el de Rousseau, que reacciona a Robespierre, y no el neoliberalismo, que es una versión economicista de la realidad. Y esa disputa es muy clara, porque además en estos nuevos cambios de la Cuarta Revolución Industrial y la incorporación franca de las mujeres a la vida política, empresarial, las dinámicas, la independencia femenina, que por siglos fueron tratadas como una minoría siendo una mayoría, la incorporación de las minorías de género y en general de las minorías de estilo de vida alternativo, las migraciones están irrumpiendo en estructuras que se pensaban como establecidas y permanentes. Y los liberales plantean que a la libertad individual sobre todas las cosas con responsabilidad social, y los conservadores quieren conservar un estado de cosas que está cambiando. Imagínense luego de la Revolución Francesa, cuando las aristocracias pierden poder y tienen que darle espacio a las burguesías, o al fin del medioevo, que fue larguísimo. El medioevo se prolongó por 400 años, o la caída del Imperio Romano. Todas las transiciones son tumultuosas. Ahora, curiosamente, el progreso es tumultuoso. Ahora, me causa curiosidad algo, porque al pensar, digamos, en el marxismo, obviamente tiene su génesis en Marx. Hablábamos quizás de Rousseau, Voltaire, que también tuvieron esta importancia en las revoluciones en Francia, que empezaron, digamos, a sentar las bases para ciertas ideologías. Hoy, ¿cuáles son esas voces? Parece que están tan divididas que es como que difícil entender, o sea, hay que quién las lidera, ¿no? Hay que entender lo que incorporan Marx y Engels al análisis político, y el Capital, a pesar de llamarse el Capital, los aportes económicos del marxismo son bastante limitados. Si uno los compara con los aportes de Adam Smith en la Iluminación escocesa, o los de Keynes en su teoría general del empleo durante la Segunda Guerra Mundial. La contemporaneidad, la modernidad, el paso del siglo XIX al XX, planteó que la razón iba a reemplazar a la fe, que la ciencia iba a darnos una cantidad de respuestas al mundo, y que el mundo iba a progresar. Y en plena modernidad tuvimos no una, sino 2 guerras mundiales. El Holocausto, 6 millones de judíos eliminados por los nazis en Alemania, y la Guerra Fría. Entonces la modernidad entra en crisis, porque la modernidad no resuelve los problemas existenciales de la humanidad. Y viene lo que se llama la posmodernidad, que viene fundamentalmente de la academia. Y surgen una serie de tendencias nuevas, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, lo que los griegos llamaban el ethos, lo que los franceses llaman el milieu, que es la cultura. ¿Sí? Si la ciencia no explica, no da solución a los problemas existenciales, la cultura debería darlos. Aparece la semiótica, la lingüística, el conocimiento de los textos. Ahora, cuando aparece el Internet, irrumpe la posmodernidad, viene la metamodernidad, que es el individualismo llevado a lo extremo. TikTok, Facebook. Y ahora tenemos este montón de influencers que no necesariamente están elevando el discurso a temas más allá de los triviales, y curiosamente son muchos de los que hacen cosas banales los que terminan captando la atención. Y ahora, son banales, pero son existenciales, porque hay una filósofa alemana cuyo nombre jamás puedo pronunciar, que se llama Heinrich, que dice que los seres humanos estamos estructurados para la solidaridad, pero moldeados para la competencia traicionera.
Es decir, si el mundo existe porque yo existo, yo tengo que existir para que el mundo exista. Entonces tengo que competir traicioneramente. Pero eso, estamos estructurados para ser solidarios, porque si no somos solidarios no sobrevivimos, pero tiendo a competir traicioneramente, ¿sí? Uh-huh. En el principio de Nash, el de la película, cuando dice si competimos todos perdemos, si colaboramos ganamos todos, eso es un poco la solución matemática. Y esa competencia traicionera se ha dado a lo extremo por Internet. Por Internet, el teléfono lo que hace es individualizar al sujeto. Uh-huh. Ahora, ese sujeto individualizado tiene que convertirse en persona. Es un proceso de madurez. Fue lo mismo que sucedió con la imprenta y la Biblia, y Lutero, y Calvino. Los dominicos entraron en pánico. Y se crea después el Tribunal de la Santa Inquisición para administrar el cambio y termina siendo una solución peor que el problema. Claro. ¿Sí? Y aquí está sucediendo lo mismo. Y por eso hablamos de una crisis identitaria a la cual los sectores conservadores reaccionan con mucha, casi violencia, si no real, simbólica. Que es lo que estamos viviendo en esta transición. Y es lo que las redes están haciendo. Ahora, hay que tomar en cuenta, y no hay que ser muy elitista, que Shakespeare, en el momento en que sale la obra de Shakespeare, fue un boom de las obras de teatro en Inglaterra, que eran en su mayor y gran parte muy malas y muy baratas. Mozart le sucedió. Mozart era el reggaetonero de su época, porque popularizó la cultura clásica. Uh-huh. Y Mozart escribía óperas. Para la mayoría, si ven la película de Mozart, se dan cuenta de lo que hacía Mozart. Ahora, hubo un universo de músicos inmenso y de ahí salieron los Mozart, los Beethoven, los Bachs. De este tumulto que es las redes van a salir los próximos Shakespeare, los próximos Mozart, pero eso se está produciendo, se está generando. Y las propuestas artísticas contemporáneas como las de Bad Bunny, que son sofisticadas, no necesariamente son entendidas por el canon clásico. Uh-huh. ¿Sí? Pero en los nuevos cánones, y lo que pasa con el reggaetón, que es una fusión de ritmos y de cultura propiamente latinoamericanos que han conquistado el mundo, uh-huh. ¿Sí? Uno empieza a entender que la cultura viene con nuevos ángulos y nueva generación. Claro, irrumpen, así como lo hizo en su momento otro tipo de culturas. Y en este momento no solamente nos encontramos en el debate de las redes sociales, uh-huh. En todo lo que esto implica, en, digamos, esta modernidad, ¿no? Postmodernidad, metamodernidad. De la metamodernidad, sino que al mismo tiempo nos enfrentamos a algunos otros dilemas clave y tienen que ver con la inteligencia artificial. Me llama mucho la atención porque, bueno, por ejemplo, me parece que fue Adam Smith, uh-huh. El que hablaba de las revoluciones, uh-huh. Y que decía que, bueno, hacer varios alfileres no necesariamente destruyes al que hace un alfiler, uh-huh. Sino que creas nueva industria. Uh-huh. Hay cierta preocupación con esto, pero también quiero combinarlo con el tema identitario. ¿Cómo esto combina, no? Porque si las máquinas empiezan a hacer todo por nosotros, ¿en qué se convierte el ser humano? Según el Fondo Monetario Internacional, la inteligencia artificial va a tener un impacto en el 60% del empleo en las economías del norte global y 40% en las economías del sur global. ¿Sí? Mientras más desarrollada una economía, más impacto va a tener la inteligencia artificial, porque tiende a hacer cosas, ciertas labores del derecho, por ejemplo, ciertos contratos, que lo va a hacer más rápido y más eficientemente uh-huh. La máquina que las personas. Ahora hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial se debe a 3 elementos. El desarrollo de la telefonía celular con chips de 64 bits, que ya son computadoras y no teléfonos, la existencia de la nube, que son data centers, uh-huh. y la progresión de los algoritmos de búsqueda. ¿Sí? La Internet tiene 2 algoritmos fundamentales, de compresión y de búsqueda. Y esto es una nueva iteración. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Sencillito. Sabe leer y escribir. Uh-huh. Leer y pintar. Leer y hacer música. Hemos creado una infraestructura y unos algoritmos que permiten que una computadora haga lo que hacemos nosotros, leer y escribir. ¿Sí? Ahora, es inteligencia artificial generativa. Genera inteligencia, ni la imagina ni la crea. La máquina todavía no es capaz de hacer obras originales. Busca uh-huh. Y lo compone. Y de una manera, y es un modelo estadístico detrás de un modelo algorítmico. O sea, más o menos como el mismo principio que, sí, una máquina, ¿no? Que toma, transforma a partir de las instrucciones que le da, digamos, en este lo caso, hace mejor porque, de nuevo, claro. Tenemos las bases de datos en las nubes, tenemos la capacidad de procesamiento uh-huh. Y tenemos el desarrollo de software a lo largo de 30 años que nos han permitido uh-huh. darle las instrucciones
a las máquinas, pero es generativa, o sea, es mecánica. Todavía estamos muy lejos de lo que se llama una singularidad, que es una singularidad cuando la máquina empieza a pensar por sí misma, es decir, que tenga cognición, que tenga conciencia. En la Universidad de Duke en North Carolina hay un centro para la cognición de los perros. ¿Y qué hacen en ese centro? Se hace investigación para entrenar a perros de asistencia a policías, a personas. ¿Sí? ¿Los perros saben que son perros? Esa es la pregunta. ¿Sí? Nosotros sabemos que somos humanos porque estamos conversando. La máquina va a llegar a ser... Estamos muy lejos de eso. Y hay un nuevo desarrollo que es lo que se llama el quantum computing. Claro. Computadoras que van a trabajar más allá de 2 dígitos y un múltiple dígito como nuestro cerebro. Eso también viene. Ahora, todo eso es parte de la transformación de la humanidad. Y no es la primera vez que lo hemos visto. Entre el siglo XIX y el siglo XX, la discusión más intensa a nivel municipal en la ciudad de Nueva York era sobre la bosta del caballo. Había tantos caballos en la ciudad que había un problema de residuo de los caballos. Ese problema desapareció en 40 años cuando apareció el automóvil. Y la industria que generaba mayor empleo en la ciudad de Nueva York, que era la industria del caballo, cocheros, criadores de caballos, cuidadores de caballos, en 50 años desapareció y el mundo se reinventó. Hay que tomar en cuenta que eso debería suceder, pero no va a suceder con las dinámicas privadas establecidas por Reagan y Thatcher, porque ese no es el rol del sector privado. El Estado va a regresar como un agente importante, un árbitro entre lo público, lo social y lo privado, porque el Estado debe proteger a las mayorías que menos tienen de las minorías que más tienen, particularmente en un proceso de cambio como el que nos va a tocar vivir. Y en ese sentido quiero preguntarle sobre Latinoamérica, la región más desigual del planeta, en donde nuevamente parece que se presenta un escenario en donde tenemos la oportunidad de volvernos a reinventar. Fallamos en siglo XX, quizás en siglo XXI lo podemos hacer mejor, pero ¿cómo encontramos ese camino? El problema en América Latina es la precariedad de nuestras clases medias. Son muy pequeñas y no sirven como buffer, se dice en inglés, como amortiguador entre las élites y las vanguardias y entre la mayoría. Y la mayoría todavía tiene condiciones de vida muy limitadas. En un mundo además comunicado, donde todo el mundo sabe lo que pasa con todo el mundo y todo el mundo ve TikTok, y eso genera tensiones y cambios sociales importantes. Ahora, independientemente del desarrollo de la virtualidad, y toda esta virtualidad convertida en realidad genera condiciones sociales que generan resultados políticos. ¿Sí? La sociedad cambia, la política cambia. Pero el mundo sigue asociado a nuestras necesidades reales. No importa cuánta telefonía celular tenemos que ir comiendo. Tenemos que seguir produciendo automóviles. Tenemos que seguir consumiendo metales y minerales. ¿Y qué sucede? El The Economist publicó un reporte en septiembre del año pasado que dice que ese es el siglo latinoamericano. ¿Por qué? Somos la mayor fuente de metales y minerales en el mundo. Tenemos el 15% de las reservas de petróleo y gas a nivel global, y vamos a consumir más petróleo antes de consumir menos petróleo. Y somos el mayor exportador de productos agroindustriales en el mundo. Somos la despensa del planeta Tierra. El año pasado exportamos $100.000 millones en alimentos. 8 de cada 10 tazas de café arábica que se toman en el mundo se producen en América Latina. El Perú exporta $500 millones en uvas frescas. El canal netea 2.000 millones al año para Panamá. Imagínense que es 25% de lo que genera el canal lo generan los productores de uvas frescas en el Perú, para que tengan una idea de la dimensión. Y el mundo se está calentando. Acabamos de vivir el verano más cálido en la historia de la humanidad. Y hay que descarbonizar el planeta, y eso pasa por la producción de minerales críticos, entre los cuales el cobre es el más importante, el segundo es el litio, y hay una demanda sistemática de cobre a nivel global y hay un déficit global en donde no hay suficiente cobre. Y eso que genera que América Latina se convierta en el centro de atención del mundo, y eso va a generar una serie de cambios. Y lo que dice el Economist, que nuestra relación con las materias primas siempre ha sido muy conflictiva y muy disappointed, se dice en inglés. No ha sido lo suficientemente satisfactoria, y la pregunta es si vamos a estar a la altura de las circunstancias. Esa es la gran promesa y el gran reto latinoamericano. ¿Por dónde empieza entonces? ¿Por arreglar y limpiar la casa? Las democracias en Latinoamérica tampoco tienen una buena reputación. Yo creo que estamos en la medida que el Estado regresa como el árbitro entre lo público, lo social y lo privado, y reconocemos en la pospandemia y con 2 conflictos importantes a nivel contemporáneo, que el sector privado ni puede resolver problemas como los de la pandemia, ni puede resolver problemas como los conflictos en Ucrania y en Israel, porque no es su rol.
necesitamos repensar el Estado, reentenderlo desde la perspectiva ciudadana. Y necesitamos estados que sean sensibles en los sociales, que entiendan que no todos competimos sin igualdad de condiciones, que sean racionales en lo político. En política hay adversarios, no hay enemigos. La política no puede seguir siendo un juego suma cero, ¿sí? Tiene que ser un ganar-ganar y hay que ser pragmáticos en lo económico. En el Perú, por ejemplo, hemos aprendido a ser pragmáticos en lo económico. Estamos aprendiendo a ser racionales en lo político. El expresidente Alberto Fujimori acaba de fallecer. Yo estaba en Lima en el momento en que falleció. Y uno hubiera pensado que iba a haber una conmoción. No. Empezamos a entender que si usted está a favor de Fujimori y yo no tenemos por qué pelearnos, ¿sí? Tenemos que llegar a consensos mínimos. Cuando Petro gana la elección en Colombia, Uribe escribe un tuit que le dice: lo felicito, señor presidente, usted y yo estamos de acuerdo en muy poco, pero los dos somos colombianos. Y creo que nos falta mucho avanzar en ser sensibles en lo social. Claro. En la contemporaneidad, y la elección norteamericana es fundamental para entender esas dinámicas en Occidente, se tienen que rebalancear las cargas fiscales. En los 40 años de progreso del sector privado se han hecho fortunas muy grandes, y toca rebalancear las cargas fiscales y restablecer lo que se llama el progresismo fiscal. Quienes más tienen, más pagan, y ese ingreso de quienes más tienen y más pagan se redistribuye adecuadamente entre los que menos tienen. A Nancy Pelosi, cuando se aprueba el primer paquete fiscal de la administración Trump durante la COVID, le preguntan: y no le preocupe el gasto público, no le preocupa el gasto público. Y Nancy Pelosi dice: esto no es gasto, esto es inversión en el capital más importante de la nación, que son sus ciudadanos. Todo eso. Digo, son temas de conversación que quizás en Europa, años luz de Latinoamérica, que todavía no se debaten en nuestra región, que incluso puede ser un tema demasiado debatible y muy tabú. Creo que cuando se trata de impuestos en América Latina es poner el dedo en la llaga. Es un tema muy complicado porque nadie quiere que le hablen de impuestos. Es difícil de entenderlo, pero digo, es una forma en la que el mundo está evolucionando y empezando a mirar que los cambios y las convulsiones que se están dando están obligando a tomar medidas que no son, digamos, las ortodoxas. Los americanos dicen que los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Interesante. Sí. ¿Por qué? Porque además, cuando usted ve la fortuna de Jeff Bezos y dice que se la ganó trabajando, mi madre trabajó toda la vida y no tiene 170 mil millones de dólares, ¿verdad? Y Amazon funciona porque el Estado funciona, porque hay carreteras, policías, iluminación, claro. Me dejo entender, reglas de tránsito. Es decir, sin esa infraestructura que Bezos capitaliza, no existiría Amazon. Y hoy día le corresponde a Bezos redituar la fortuna, y eso ya sucedió con los titanes de industria de lo que se llamó el Gilded Age en los Estados Unidos, Carnegie, Rockefeller, las grandes fortunas. Cuando entra Wilson, Roosevelt, Teddy y Franklin Delano Roosevelt, y realinean el Estado, crean un Estado progresista. Es decir, usted tiene que pagar impuestos y se tiene que portar, no puede haber monopolios, no puede cometer delitos. El sistema se reorganiza. Hoy día viene una reorganización, y en el caso latinoamericano nos toca en medio de nuestra precariedad, pero en dinámicas políticas que son muy distintas a las del pasado. Esto de que la gente quiere inclusión y no revolución aplica a América Latina. Ya nadie quiere una revolución al estilo de la revolución cubana del año 59. La gente quiere otro tipo de reformas. Claro que sí. Dinámicas. Me queda muy poco tiempo. Son temas muy complejos, pero por lo menos teniendo un panorama poco amplio y holístico, quizás nos da cierta idea de dónde estamos. En estos 3 minutos que nos quedan, Panamá, sabemos que no es un país que tiene vastas extensiones territoriales, una economía más o menos estable, democracia más o menos estable, un nuevo gobierno, pero con retos por delante. ¿Cuáles son las ventajas que tienen países con nuestra característica? A raíz de la pospandemia y el retorno de la inflación en los mercados del norte global, y en realidad todos los mercados, los economistas estamos reestudiando la economía. Sabemos mucho de macroeconomía y microeconomía, pero no habíamos estudiado lo que vincula la macro con la micro. Y ahí hay un nuevo campo de estudio económico que se llama la mesoeconomía, la economía del medio, la que genera las cadenas de abastecimiento, que es donde ha surgido la inflación contemporánea y donde se dan las grandes luchas geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas. Panamá es un país que está en el medio de la mesoeconomía por el canal de Panamá. Todas las cadenas logísticas de transporte, y no solo son las cadenas reales, la de los puertos y los containers y los barcos, sino las virtuales.
las que utiliza usted cada vez que esté en su iPad o en su iPhone, o cada vez que utilice una tarjeta de crédito, cada vez que saca un dinero. Esa mesoeconomía, ya más las fintech, el blockchain van a transformar los sectores financieros en las próximas décadas, y el hub financiero que es Panamá, como todos los hubs financieros, van a cambiar. Y hay que empezar a buscar alternativas. Aquí ha habido un tema muy álgido de mucha atención global, que es el de la mina de cobre en Panamá, que representa una promesa para el país y un problema, en la medida que la doctrina noruega señala que los recursos naturales de Noruega no son de Noruega, son de la humanidad, porque para descarbonizar el planeta y bajar la temperatura global necesitamos recursos que están donde están. Ahora, los noruegos dicen, están aquí y son de la humanidad, pero los administra Noruega, ¿sí? Y hay que entender que es un aporte, y de nada sirve que usted enfríe la temperatura en China si sigue siendo alta en el Perú. Es el mismo globo. Y hay que empezar a entender que los recursos que uno tiene son recursos a los que debe aproximarse racionalmente y tratar de reinventarse hacia adelante. La idea de construir un ferrocarril que solidifique el hub logístico panameño es clave. Es seguir entendiendo la inauguración del puerto de Chancay en Perú, donde van a llegar los containers que no pueden pasar por el canal, va a representar competencias para Panamá. El canal va, y con el aumento de temperatura y la sequía que acabamos de vivir, que redujo el tráfico en el canal significativamente, hay que tomar en cuenta que el canal, en este proceso de calentamiento global, también va a tener problemas. Entonces hay que ser muy creativo, hay que hacer lo que la inteligencia artificial no hace. No es suficiente generar inteligencia, sino imaginarla y desarrollarla. Tomarse el tiempo para imaginar, recrear los posibles escenarios, pero sobre todo entender qué está pasando en este momento en el globo, y desprenderse un poco de la virtualidad ayuda a poder trazar el camino que queremos como nación, sobre todo desde el punto de vista económico. Muchas cosas que se nos quedan por fuera, por supuesto, como siempre. Me interesa el tema identitario, porque es un tema que por supuesto influye directamente en la economía de comportamiento, pero que creo que la gran incógnita ahora queda en quiénes nos estamos convirtiendo, ¿no? Pero será para otra ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Un placer siempre. Economista y periodista José González, gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. Nos vamos a nuestro siguiente cambio y regresamos con nuestra siguiente hora aquí en Relax.